Vivimos en sociedades con crisis de violencia hoy. ¿Qué tal? Soy Roberto Rodríguez y a continuación estaremos conversando con Gabriela Betancourt, psicoterapeuta y psicóloga clínica, sobre lo que está ocurriendo hoy por hoy en el mundo entero, escalando desde una guerra entre Rusia y Ucrania, pasando por unos premios Oscar bastante deslucidos con violencia en el escenario del séptimo arte. Esto, más lo que ocurre en las calles, lo que pasa en los hogares, lo que está ocurriendo, la forma hoy de resolver los conflictos es con violencia. Lo estaremos conversando de inmediato hoy aquí en nuestro programa. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0290. CNE, Elecciones Generales 2021. Y sí, lo habíamos conversado en varias oportunidades ya, lo que está ocurriendo en este planeta que está cada vez más loco. Y por eso hemos invitado a nuestra psicoterapeuta y psicóloga clínica Gabriela Betancourt, para que un poco entremos a contextualizar lo que está ocurriendo en estas sociedades que hoy estamos atravesando una crisis de violencia. ¿Cómo podemos manejarla? Hoy vemos que luego de la pandemia no hemos aprendido nada. Aparentemente, ¿no? En la pintura general, al otro lado del mundo están resolviendo un conflicto a punta de misiles, y en la calle se resuelve a punta de bala, y en los Oscars se resuelve a punta de golpes en el escenario. Entonces, un poco entremos a ver qué nos pasa como sociedad. Gabriela, gracias por atender nuestra invitación. Gracias, Roberto, por la invitación. Claro que sí. Bueno, es interesante ver cómo se plantea frente a esto. Ha habido mucha polémica, ¿no? Lo que me ha llamado la atención es cómo se ha llevado esto a juzgar, a ver quién está bien y quién está mal también en este evento específico de Will Smith, ¿no es cierto? Uh-huh. Y claro, es importante llevarlo a una contextualización en general y como tú dices, a este fenómeno violento que hay y que más bien siempre ha habido, sino que daría la impresión de que no se ha evolucionado mucho más allá en realidad, ¿no? Porque la agresión física sobre todo, digamos, es una respuesta muy básica, muy primitiva en realidad, ¿no? Que viene incluso manejada por los centros cerebrales más primarios, más primitivos. Y que en la evolución es que se va mediando, se va modificando, se va culturalizando, llamémoslo así, Uh-huh. ¿sí? Para poderlo reprimir, para poderlo por ahí darle una salida un poco más civilizada, llamémoslo, ¿no es Sí, cierto? Sí, alejarnos un poco del cromañón y convertirnos exacto. más en el Homo sapiens. Ahora, Exacto. dentro de esa búsqueda del eslabón perdido, donde parece que en algún momento vamos dando saltos de un lado para el otro de la cadena evolutiva, claro, solo para tocar el caso de Will Smith, que está en boca de todo el mundo en estos días, claro, él dice en su versión que él lo que hace es reaccionar, porque él fue agredido primariamente, porque cuando Chris Rock le hace la broma a su esposa, eso ya es una ofensa y él lo que está haciendo es reaccionar. Entonces, lo que ocurre es que, más allá del incidente en particular, esta escalada de las respuestas, donde alguien insulta a otra persona, entonces el otro le da un golpe, el otro le saca una pistola y dispara. Entonces, vamos escalando el problema de una manera muy rápida, es decir, con pocas herramientas o pocos elementos para poder discutir como gente civilizada. Exactamente. Sí, es decir, es una reacción, como decía, muy primitiva en la que de pronto los filtros se pierden, ¿no? No operan esos filtros porque el impulso y de pronto la percepción de agresión es muy fuerte también, porque como tú bien dices, es una agresión primera que provoca una reacción, ¿no es cierto? Correcto. Sí. Y claro, ¿qué pasa? También, como decía anteriormente, la evolución hace que nuestro cerebro se vaya desarrollando y es el lóbulo frontal justamente el encargado de esos filtros, ¿no? Pero claro, es una construcción, por decirlo así, mucho más nueva. Entonces,
no llega siempre a poder manejar ese instinto primario, digámoslo, ¿no? Ok. Esa impulsividad primera de la agresividad. Y que además, como tú lo ponías en un primer momento, en un contexto pandemia, post-pandemia, que tampoco podemos decir todavía que estamos ya pasados de ese momento, ¿sí? Todavía estamos en todos los seres humanos en un estado muy vulnerable. Y cuando estamos en un estado muy vulnerable, justamente el lóbulo prefrontal, que es el que decíamos que es el que controla, el que pone los filtros, eh, no opera del todo, ¿sí? Porque estamos en un momento traumático o postraumático, que como digo, no creo que es todavía postraumático, ¿sí? No, porque A nivel de la pandemia. Ujú. finalmente en la pandemia todos perdimos a alguien, algún familiar o algún amigo, alguien cercano. A todos nos tocó de manera directa, no quiero decir de manera directa, el Ujú. encierro, la frustración, los temas económicos, los niños en la casa. Es decir, hay un burnout, hay una saturación de la gente. Es decir, yo poniéndolo en términos, evidentemente yo no soy médico, pero poniéndolo en términos comunes, siento que estamos como en una olla de presión, pero en vez de mover la válvula de arriba, de pronto como que se salta la tapa y nos hace Exactamente. ir de un estado a otro estado muy lejano en muy poco tiempo. Exacto. Es una reacción esperable, realmente. Es lo que Mm. normalmente sucede, ¿sí? Eh, no quiero normalizar, evidentemente, este tipo de conducta para nada, ¿sí? Pero es lo que sucede cuando nos encontramos vulnerables, como dices tú, en esta situación donde todos hemos sufrido, digamos, ya sean pérdidas de cualquier tipo o lo que sea, pero sobre todo el miedo, ¿sí? Cuando estamos en esa situación de miedo, podemos sentirnos agredidos por lo más mínimo también, Mm. ¿sí? Entonces ahí es cuando reaccionamos de esta forma, que es violenta, claro que sí, pero también tenemos que poner sobre la mesa que hay diferentes tipos de violencia, ¿no? Y de agresión. El burlarse de alguien también es agresivo, Ujú. ¿sí? Criticar a alguien es agresivo, pero no se está lanzando a los golpes, que es lo más básico, digamos, ¿no es cierto? Ahora, de lo que tú me dices es entendible y entonces debemos estar preparados. Es decir, como dice la sabiduría popular, guerra avisada no mata gente. Entonces, si estamos preparados y sabemos que el planeta entero está más o menos en el mismo estado, a punto de Ujú, ebullición, ujú. ¿cómo hacer desde la parte, desde la parte de la psicología, cómo instruir a la sociedad, cómo aportar a la sociedad en favor de que vayamos bajando las tensiones y vayamos un poco evacuando estos niveles de tensión y de presión que llevamos adentro, en favor de que no desemboque un conflicto, una discusión. Lo que digo yo siempre, no es malo discutir. Me parece terrible Ujú. pelear, pero no es malo discutir está bien. No hay Claro. que confrontar posiciones y demás, pero que no desemboque en esto. ¿Cómo hacemos para ir desescalando los niveles de tensión de la gente? Sí, creo que lo primero es probablemente asumir este trauma masivo que vivimos, ¿no? Que de hecho en los diferentes congresos internacionales de psicología y psicoterapia se está hablando y es lo que se trabaja en el momento porque es un factor que desencadena tantas y tantas problemáticas que hay hoy por hoy. Digamos, la psicoterapia desde hace 2 años ha tenido un boom nunca antes vivido, Mm. ¿sí? Y eso creo que es uno de los factores importantes, tener más conciencia de la salud mental, ¿ya? De cambiar paradigmas también sobre lo que es agresivo hacia las personas, como el juzgamiento, por ejemplo. El Ujú. juzgamiento es algo extremadamente agresivo, porque normalmente se hace muy a la ligera. Entonces, ay, que está mal porque ha reaccionado de esta manera, qué horror y no sé cuánto. Pero el poder ponerse en los zapatos de la otra persona, en el entender los antecedentes que le llevan de alguna forma a reaccionar, hacen que se pueda contener también la conducta agresiva. Contener en el sentido de validar, en primer lugar, la emocionalidad, ¿sí? Entiendo que te hayas enojado, ¿sí?
pero vamos a buscar una manera más funcional de responder a tu ira, sí, pues a tu indignación, a tu Ujú. frustración, a lo que sea que se esté presentando a nivel emocional, ¿sí? Ahora, pero en el caso, por ejemplo, de los chicos en el un lado y de los adultos hacia el otro, es decir, eh, nosotros, y hablo de la cultura latina, siempre estamos muy a flor de piel con la broma, ¿no? Y Ajá, en el cole, ahora ya, para ponerle un término bonito en inglés, se dice bullying, pero siempre ha existido. No es que es nuevo, no, siempre exacto. ha existido. Entonces, y ti estás gordo, te dicen gordo, flaco, flaco, cuatro ojos, chino, frentón, cosas que en muchos casos se dicen con cariño por ponerle un apodo, porque es parte del sabor latino, y por otro lado se dice de manera ofensiva, o la persona lo puede tomar de manera ofensiva, porque puede tener, no sé, me invento, un problema de tiroides y tiene un Exacto. disparo en su organismo que lo hace lucir de una manera en la cual no quisiera, y es sujeto al bullying. Ahora, el problema es cuando esa reacción se transforma en esta reacción violenta. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo medir como sociedad cuando debemos bajar estas tensiones? ¿Cómo podemos ir agarrando un punto zen de vida para poder ir bajando y racionalizar el proceso? Porque tú dices, me quedo con esa idea, hay que racionalizar. Ok, hemos tenido una pérdida de una libertad, hemos tenido una pérdida de un amigo, hemos tenido una pérdida de un pariente, hemos tenido una pérdida económica, hemos tenido una pérdida. Ahora, Ujú, hay que asumirlo. Por otro lado, vivimos con miedo, porque sí, te quitas la máscara, pero igual estás con miedo de que alguien exacto. te estornuda alguien atrás, yo en el Ujú, supermercado, alguien me estornuda y yo salgo corriendo. exacto, claro. Textual. Entonces, Sí. andas con ese miedo, o sea, hemos perdido una serie de libertades y eso nos hace caminar en un estado de alerta. ¿Cómo hacer para Ujú. procesar eso en favor de que nuestras reacciones sean un poco más coherentes con un mundo civilizado? Claro. Para esto yo creo que sería interesante volver a algo que tú dijiste en un principio. ¿Será que no hemos aprendido nada después de todo lo que ha sucedido? ¿Sí? Es ver también, poder utilizar medios como este y en general educar a la población sobre el impacto que ha tenido esta pandemia y por qué en general se ha dado. Es decir, no sabemos la causa precisa, evidentemente, no la conocemos, ¿sí? Pero sabemos que muchas cosas no estaban funcionando bien antes de la pandemia, ¿sí? El estilo de vida en general estaba ya muy afectado, generando problemas de salud mental y de salud en general muy fuertes en las relaciones de las familias, y de pronto tuvimos que encontrarnos encerrados con las familias que no veíamos casi nunca, cosas por el estilo, ¿no es cierto? Y que, y que vienen necesariamente a romper paradigmas. Los Ujú. traumas en general rompen paradigmas, ¿ya? Y obligan de alguna manera a cambiar el estilo de vida. Eso es lo que tendríamos que buscar. Mucha gente pretende o en su fantasía está volver a vivir como se vivía antes. Y no, eso no puede volver a suceder, ¿sí? Tenemos que encontrar nuevos valores en el estilo de vida, nuevas formas de bajarle las revoluciones en general al estrés, que es lo que más está dañando en general a la humanidad, ¿no es cierto? Em, Ver que pues, ser más respetuosos del espacio ajeno, ¿sí? De esto que tú dices, que no es solo, es muy invasivo en general, ¿no es cierto? Tú puedes hablar de quien sea en redes sociales o en general en los medios y nada, estás diciendo la verdad supuestamente, pero eso es tu verdad y no estás entrando en lo que dice, en lo que realmente viven las personas, ¿no es cierto? Volver a la naturaleza. Hoy en día, por ejemplo, hay nuevas propuestas educativas también en colegios nuevos que son más integrales, que son más inclusivos, ¿no es cierto? Y que llevan, por ejemplo, a bajarle a los estímulos. Entonces, ya no se les estimula tanto a los niños, porque vemos que eso más bien ha generado una dificultad a nivel emocional, afectiva, mental,
ya, que necesitan menos estímulos y más conexión con la naturaleza, por ejemplo, ya, cambiar el rush en el que vivimos, ¿sí? Poder sentarse a comer tranquilamente, a ser conscientes de la alimentación, ser conscientes, llevar mucho a la conciencia, ¿no? A la conciencia de los procesos, a la conciencia de tu estado, de tu cuerpo, de tu funcionamiento, de tus conductas, de tus relaciones, porque estábamos acostumbrados a hacerlo en automático Mm. y eso es lo que tiene que cambiar ahora, ¿no es cierto? Me parece extremadamente valioso porque tú acabas de dar la descripción exacta del mindfulness, que es el vivir hoy, aquí y el ahora, el famoso tratar de vivir el presente. Te Exactamente. agradezco muchísimo tu tiempo y estos criterios que esperamos aportar también a nuestra audiencia con estos conocimientos en favor de poder irnos curando como sociedad, poder irnos mejorando como sociedad desde nuestros pequeños espacios hacia los grandes círculos en los que nos movemos. Gabriela, muchísimas gracias. Gabriela Betancourt es psicoterapeuta y psicóloga clínica. ¿Algo más que quieras decir, Gabriela? Gracias, agradecer este espacio, estamos a las órdenes. Yo soy directora de Aysana, Centro de Psicoterapia. Les invito también a llevar conciencia, a buscar otras actividades que puedan ayudar a mejorar. El arte, por ejemplo, es algo Mm. que podemos valorar muchísimo para canalizar toda esa emocionalidad que es válida, ojo, toda esa emocionalidad es válida, no podemos decir que no, ¿no es cierto? Pero hay formas como el arte que sirven para canalizar y poder llevar una vida funcional en este nuevo mundo que estamos viviendo, esta nueva realidad, ¿sí? Es un nuevo mundo, es una nueva realidad, eso de que ya vamos a volver a lo anterior, no, lo anterior ya fue. Ya fue, exactamente, ya fue. El pasado ya fue. Y en este caso, más marcado todavía, ¿sí? Muchísimas gracias, Roberto. Y bueno, les invito igual a ponerme a las órdenes en lo que requieran, ¿ya? El arte Buenísimo. con la terapia vienen muy de la mano también. Seguro que sí, y es a lo que invitamos a hacer siempre aquí en el programa cuando conversamos con especialistas de esta área, y yo siempre le hago la analogía, te duele el hueso, vas al traumatólogo, te duele la garganta, vas donde y cuando tienes algún problema emocional, esperas que se te pase viendo Instagram, o si quieres que se te altere más, ves Twitter, donde la gente se empieza a lanzar cocos contra mangos, o si quieres ir al mundo con hitos, te vas a Instagram y ves la maravillosa vida que todo el mundo lleva en el mundo, donde no hay Exacto, problemas. Oye, exacto. muchísimas gracias, Gabriela, por tu Gracias también, tiempo Roberto. y la invitación justamente a que si quieren saber más de ella, pues en nuestras publicaciones estamos tagueando justamente las direcciones y contactos de nuestros invitados. Gabriela Betancourt, psicoterapeuta y psicóloga clínica, aquí con nosotros en esta semana. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo, pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0289. CNE, Elecciones Generales 2021.